El ojo humano es un mecanismo increíble, capaz de detectar desde unos pocos fotones hasta la luz solar directa, o alternar su enfoque desde la pantalla que tienes delante al lejano horizonte en 1/3 de segundo. De hecho, las estructuras necesarias para esa increíble flexibilidad se consideraron alguna vez tan complejas que el propio Charles Darwin reconoció que la idea de que hubieran evolucionado parecía absurda al extremo. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que pasó, empezando hace más de 500 millones de años. Todo comienza con una simple mancha sensible a la luz, igual a la que se encuentra en organismos unicelulares como la euglena. Es un grupo de proteínas fotosensibles vinculado al flagelo del organismo, que se activa al encontrar luz y, por lo tanto, comida. Una versión más compleja de este punto de luz se puede encontrar en los gusanos planos, planaria. Al tener forma de copa, en lugar de plana, detectan mejor la dirección de la luz entrante. Entre sus otros usos, esta cualidad le permite a un organismo buscar sombra y esconderse de los depredadores. A lo largo de los milenios, al hacerse estas copas de luz más profundas en algunos organismos, la apertura del frente se achicó. El resultado fue el efecto estenopeico, que aumentó la resolución al reducir la distorsión y solo dejar pasar un fino haz de luz por el ojo. El Nautilus, un antepasado del pulpo, usa este ojo estenopeico para mejorar la resolución y la detección direccional. El ojo estenopeico capta imágenes simples, pero la etapa decisiva hacia el ojo que conocemos es la lente. Se cree que ha evolucionado desde células transparentes que cubrían la apertura para prevenir infecciones, lo que permitió al ojo llenarse de líquido y perfeccionar la sensibilidad a la luz y su procesamiento. Las proteínas cristalinas que se formaron en la superficie crearon una estructura útil para concentrar la luz en un punto en la retina. La lente es la clave de la adaptación del ojo al cambiar su curvatura para adaptarse a la visión de cerca y de lejos. Esta estructura de cámara estenopeica con una lente fue la base para lo que evolucionaría hasta el ojo humano. Otros refinamientos incluirían un anillo colorido llamado iris, que controla la cantidad de luz que entra al ojo, una capa exterior blanca dura, llamado esclerótica, que mantiene la estructura, y glándulas lagrimales que secretan una película protectora. Pero igualmente importante fue la evolución del cerebro, a la par, que expandió la corteza visual para procesar las imágenes más nítidas y coloridas que recibía. Ahora sabemos que lejos de ser una perfecta obra maestra de diseño, nuestro ojo conserva las huellas paso a paso de su evolución. Por ejemplo, la retina está invertida, con células que detectan la luz ubicadas de espaldas a la apertura. Esto causa un punto ciego, donde el nervio óptico debe atravesar la retina para llegar a la capa fotosensible de atrás. Los cefalópodos tienen ojos similares y evolucionaron de forma independiente. Tienen la retina orientada hacia delante. Pueden ver sin punto ciego. Los ojos de otras criaturas muestran diferentes adaptaciones. Los anableps o peces cuatro ojos tienen los ojos divididos en dos para mirar sobre y bajo el agua, perfectos para avistar a los depredadores y las presas. Los gatos, cazadores nocturnos habituales, han desarrollado una capa reflectante que aumenta la cantidad de luz que el ojo puede detectar, otorgándoles una excelente visión nocturna y su característico resplandor. Estos son algunos ejemplos de la enorme diversidad de ojos en el reino animal. ¿Y si tú pudieras diseñar un ojo, lo harías de manera diferente? La pregunta no es tan rara como parece. Hoy, médicos y científicos buscan diferentes estructuras de ojo para diseñar implantes biomecánicos para personas con problemas visuales. Y en un futuro no muy lejano, las máquinas construidas con la precisión y la flexibilidad del ojo humano pueden incluso permitirle superar su propia evolución. ¿Alguna vez sientes como si no supieras suficiente sobre tu cuerpo? Suscríbete a este canal para aprender de todo, desde la calvicie o el crecimiento muscular hasta ¿por qué nos sale pelo en lugares tan diferentes? Mantente conectado y curioso.